¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Nuevamente nos vemos por este espacio llamado Plenilunia junto a ti. Y hoy tenemos un tema muy interesante acerca del hígado graso. ¿Sabías que la prevención del hígado graso es muy importante en tiempo de COVID-19? Quédate con nosotros donde tendremos una plática con un especialista que nos dará recomendaciones acerca del cuidado de nuestro hígado. Comenzamos. Amigas, amigos de Plenilunia, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlas nuevamente en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y como comentaba en un inicio, hoy tenemos a un especialista de primer nivel que nos va a hablar sobre un tema muy interesante y la verdad es que muy pertinente en estos tiempos de pandemia de COVID-19. Bueno, él es el doctor Leonardo Martínez, especialista en medicina interna y gastroenterología. Doctor, ¿cómo está? Nos da mucho gusto tenerlo en Plenilunia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El gusto es mío, por favor. Muchísimas gracias. Encantado, a la orden. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y vamos a entrar en materia. Justamente uno de los temas que es muy importante tocar en la actualidad, del que poco se habla incluso, es acerca del hígado graso. El hígado graso es una enfermedad silenciosa que va afectando el hígado, la función del hígado, y si no se detecta a tiempo, podría ocasionar padecimientos más graves para el hígado y para la salud de la persona que la padece. Es por eso que invitamos al doctor Martínez para que nos hablara al respecto. Y un punto muy importante que tocaremos más adelante con él es estudios que se están haciendo actualmente sobre la relación que hay entre los pacientes que están padeciendo hígado graso con una mayor mortalidad en personas que están padeciendo el COVID-19. Este estudio es un estudio reciente que se está llevando a cabo actualmente en el mundo y del que también el doctor nos va a hablar. Pero vamos a entrar en materia y doctor, vamos a preguntarle por favor si nos puede contestar ¿qué es el hígado graso y por qué es importante detectarlo a tiempo? Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, hígado graso es un término general para describir varias afectaciones que afectan al hígado, varias afectaciones del hígado. Y bueno, esto sucede por diversas etiologías. En el mundo, la causa número 1 antes de la epidemia de obesidad y diabetes, teníamos al alcohol como causa número 1. Esa es la causa más común antes de la epidemia de obesidad y diabetes. Era hígado graso alcohólico. Actualmente, la causa más común de hígado graso es la no alcohólica. Y eso va en relación a factores como sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas de la glándula tiroides, sobre todo hipotiroidismo, de la glándula pituitaria, hipopituitarismo, algunos fármacos, infecciones virales como el virus de la hepatitis C y algunas otras enfermedades raras. Por eso es hígado graso un término general para describir varias afecciones al hígado. Muy bien, doctor. ¿Nos podría decir si hay algún estimado en cuanto a cuánta población podría estar afectada en México con respecto al hígado graso? Sí, en México y en el mundo se han hecho diversos estudios. La prevalencia a nivel global, la prevalencia mundial, oscila desde un 20 hasta un 40%. Esto depende del tipo de población estudiada, la región del mundo en donde se realizó y el tipo de estudio del diseño. En México existe evidencia de reportes de prevalencias desde un 14% hasta más de 60%. En un estudio muy grande que abarcó más de 9,000 pacientes en donde se hizo una investigación con ultrasonido como método de detección de hígado graso, casi 9,000 pacientes. De esos 9,000 pacientes, al menos el 50% de los pacientes
tenían 1 grado de esteatosis, que es el término médico para decir hígado graso, por ultrasonido. Esto quiere decir que es muy probable que en México estas cifras realmente estén infraestimadas. Actualmente, una de las asociaciones académicas más importantes de este país, que es la Asociación Mexicana de Gastroenterología, con la doctora Icaza, está llevando un estudio nacional para poder contestar con mayor exactitud a esta pregunta. Muy bien, es muy importante esto que lo que nos está diciendo, porque finalmente muchos relacionamos a algunos padecimientos del hígado en relación con el consumo de alcohol, por ejemplo, pero resulta que no necesariamente debe de haber presencia de un consumo de alcohol, sino que hay otros factores que pueden estar afectando nuestro hígado sin que nosotros lo estemos sabiendo, como alguna de las enfermedades que usted nos está comentando. En cuanto al estilo de vida, doctor, ¿cuáles serían los factores que podrían afectar la salud hepática? Gracias. Fíjate que eso último que comentas es muy importante hacer una precisión. En México es muy difícil encontrar personas que solamente tienen sobrepeso, o que solamente tienen diabetes, o que exclusivamente padecen de la presión arterial, o que exclusivamente padecen de triglicéridos o colesterol elevados. El fenotipo mexicano metabólico, cuando se tiene este tipo de enfermedades habitual, es un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, con diabetes, hipertensión, dislipidemia, ácido úrico elevado y a lo mejor algún problema de tiroides. Entonces, la precisión va en este sentido. Cuando se tiene el daño en el hígado, cuando ya hay una acumulación excesiva de grasa en el hígado, por la razón que sea, digamos que tu organismo ya tiene prendida ahí una hoguera está encendida. Y para que esa hoguera siga ardiendo, necesita alimentarse de leña. ¿Qué leña alimenta ese fuego y permite que esa hoguera arda e incluso cause una destrucción? Pues precisamente son todos los factores agravantes. Si yo sé que tengo factores conocidos, que son todos estos del síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia, ya los tengo, ya tengo la hoguera prendida porque ya tengo hígado graso. Pero aparte, soy una persona que me gusta beber mucho alcohol, por ejemplo. Que en México, déjame comentarte, que estamos en el top 10 en el mundo de personas con más consumo de alcohol. Desde la adolescencia incluso, estamos en el 6º lugar. Vamos mal en ese sentido también. Entonces, si aparte de la hoguera encendida, con los factores de riesgo que ya tengo, me gusta el alcohol, se agrega otro factor precipitante. Algo más, en México es común que la gente se haga tatuajes en sitios clandestinos o de dudosa salubridad. Si resulta que a través de la aguja con que te hicieron el tatuaje te infectas por virus de hepatitis C, pues es otro factor agravante. Ya tienes el metabólico, tienes el alcohol y ahora tienes la cuestión de un virus. Y ahora, también en México es muy común, por eso soy muy insistente. Si resulta que en lugar de escuchar al médico, en lugar de escuchar a la persona que te puede orientar de una forma ética y profesional, prefieres aconsejarte por la comadre, por el vecino, y te dice, tómate este remedio mágico o esta composición de hierbitas o cápsulas de hierbitas, entonces se puede agregar otro factor agravante. El mensaje es, entre más leña se le echa al fuego, la hoguera va a arder, y de tener una enfermedad que pudo ser controlable, va a evolucionar muy rápido a estadios en donde va a ser poco reversible. Si a eso le sumas que el estilo de vida de nosotros los mexicanos es muy orientado hacia el sedentarismo, no tenemos mucha actividad física, y orientado hacia el consumo o la sobrealimentación por alimentos que te aportan muchas calorías pero son de pobre valor nutricional, no necesariamente tienen que ser comidas chatarras, o que existen modas, por ejemplo, como las jugoterapias o ese tipo de cuestiones que aportan grandes cantidades de fructosa al hígado, pues entonces el panorama que tenemos es un poco ensombrecedor si no logramos orientar adecuadamente a los pacientes y ayudarles a juntos entender por qué es importante hacer los cambios que tú señalas en el estilo de vida,
a favor de su salud, porque el hígado graso, más que una entidad aislada, forma parte de un espectro de enfermedad. Y aquí, si me lo permites, te quiero mostrar este modelo anatómico que me gusta luego compartirles. Normalmente, sí, esta es la estructura del hígado. Este es un modelo anatómico, solamente es para enseñanza, no quiere decir que te vas a encontrar el hígado así. Pero habitualmente los bordes del hígado son regulares, están bien definidos y se ve bonito, un color vinoso. Cuando el hígado se inflama, entonces se llena de grasa. Esa grasa puede volverse tóxica, por así explicarlo. Y al volverse tóxica, condiciona inflamación y daño a las estructuras fundamentales del hígado. Si no hacemos nada, pues sucede lo que sucede en medicina, el curso natural de la enfermedad. El hígado se trata de defender de las agresiones a las que está haciendo, o las que está sufriendo, y se empieza a poner duro. Y puede llegar a un momento máximo de dureza extrema, y esto ya se llama cirrosis. Se ve como un patrón empedrado, literalmente se ve un patrón empedrado. Y lo que es peor aún es que en un hígado con cirrosis puede haber esto, que es lo que corresponde a un carcinoma o un cáncer de hígado, un carcinoma hepatocelular. Lo más grave es de que no solamente se afecta el hígado, sino estudios actuales han demostrado que los pacientes que sufren de hígado graso tienen complicaciones mayores, tanto cardiovasculares y cerebrales. Por ejemplo, tienen mayor probabilidad de tener cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de colon, y aparte tener mayor probabilidad de un infarto al corazón y un infarto al cerebro. Es ahí la importancia de por qué algo que parece tan sencillo, cuando la grasa amenaza, hay que atacar para evitar que se tenga un desenlace fatal que pudo ser totalmente previsible. Muy bien, muy importante lo que nos está comentando el doctor Martínez. Entonces, si yo padezco alguna enfermedad como tiroides, algún problema de tiroides, por ejemplo, o alguna enfermedad del colesterol que lo tenga elevado, le llaman dislipidemias. Y además de esas enfermedades, yo tengo algún hábito, por ejemplo, del alcoholismo, o alguna, no sé, esté comiendo, nuestra comida o nuestra dieta sea saturada en grasas. Esos son factores que de por sí van a ser una bomba de tiempo para la salud hepática, es decir, para la salud de nuestro hígado. Pero dígame, eso no es de la noche a la mañana, doctor. Me imagino que este proceso puede durar años, nos puede llevar años. Sería interesante que nos explique, no sé si hay alguna manera cronológica que nos pueda explicar cuántos años nos puede llevar esto, y sobre todo lo más importante, cómo poder identificar que nosotros tenemos ya afectación en el hígado. Es decir, a través de algún estudio, solo basta con ir con nuestro médico y comentarle que estamos preocupados por la salud de nuestro hígado. ¿Qué estudio también podemos hacer al respecto para prevenirlo con tiempo, para prevenirlo adecuadamente, doctor? Muchísimas gracias. Eso que comentas es muy importante y a mí no me gusta ser pesimista, más bien prefiero ser muy objetivo en la información a transmitir. Y me gusta compartir a la gente los datos que revelan las propias estadísticas nacionales. Hay algunos autores a nivel internacional que consideran que México es una fábrica de obesos. Digo, románticamente así nos han definido. ¿Por qué? Porque actualmente nuestras fuerzas básicas, nuestra cantera, que son los niños mexicanos en el mundo ostentan el segundo lugar o entre el primero y segundo lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Entonces, ¿cuándo inicia este problema? El problema inicia en casa. El problema inicia desde cómo estamos educando o en quién estamos encomendando la alimentación de nuestros hijos. Nuestros hijos van a comer lo que nosotros les brindemos en nuestra mesa o en los lugares en donde les compremos la alimentación. Entonces, la educación infantil es muy importante porque este problema está arraigado desde la infancia. Y este problema no es exclusivo ya de edad adulta. En México ya hay casos reportados de niños con hígado graso y peor aún, con cirrosis por hígado graso no alcohólico. Entonces,
la pregunta que decías, ¿cuánto tiempo puede cursarse o esto es de la noche a la mañana? No, en efecto, así es. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿quién se acuesta durmiendo 70 kilos, pesando 70 kilos, y al otro día amanece pesando 150 kilos? Eso no sucede ni en el peor de los casos. Nosotros todos los días, ya sea para ir al trabajo, nos peinamos y nos vemos frente al espejo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no vemos que en nosotros existe un cambio? El estilo de vida, el ritmo de vida, la desatención, etc. Entonces, ¿qué tiempo tiene que pasar para que mi hígado graso se convierta en esteatohepatitis y que de este evolucione a fibrosis y que de este se evolucione a cirrosis? El tiempo que yo esté invirtiendo en dañarlo. Entre más daño exista, es decir, entre más tiempo permanezcan los factores de daño sin eliminarse, es más probable que el tiempo sea más corto. Hablamos de que de hígado graso a esteatohepatitis pueden pasar de 3 a 5 años. De una esteatohepatitis, que es inflamación, hacia fibrosis pueden pasar de 5 a 10 años. Para llegar a un estadio de cirrosis, porque esta es una de las ventajas que tiene este órgano, que es muy noble. El hígado nos aguanta muchos excesos, nos aguanta nuestro estilo de vida, porque es muy noble, se puede regenerar. Pero llega un momento en donde todo por usar se acaba, dicen, y entonces pueden pasar entre 15 a 20 años aproximadamente para que este hígado termine en un estadio totalmente irreversible, cuando todo se pudo frenar desde la etapa inicial. Esa es la importancia. Obviamente, todas estas son estimaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, si hacemos a los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, un ultrasonido, al menos 25% de los pacientes a quien se les haga la evaluación van a tener ya algún grado de fibrosis y no necesariamente van a tener síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya pasó mucho tiempo con estos factores sin ser advertidos y sin ser corregidos, que es lo peor. Correcto. Y este ultrasonido es el estudio que uno se puede hacer para detectar alguna afectación en nuestro hígado. ¿Cómo se llama este ultrasonido y dónde se puede llevar a cabo, doctor? Gracias. Las formas a nivel internacional aceptadas para poder hacer el diagnóstico de hígado graso son dos. Una, la biopsia hepática, y dos, el ultrasonido de hígado y vías biliares se llama. Habitualmente sucede que hay unas personas que las están abordando por un dolor en la parte superior derecha del abdomen, piensan que es la vesícula y se operan. Y les quitan la vesícula, pero el cirujano al entrar a la cirugía pudo observar que el hígado se veía más gordito, más amarillito, más irregular y tomó una biopsia. Siempre y cuando se le haya consultado al paciente, eso es un consentimiento informado. Esa es una forma. La otra forma es el médico gastroenterólogo, hepatólogo, te evalúa y te dice, tienes muchos factores de riesgo para poder tener hígado graso, te calcula ciertas escalas y te dice, por favor, hay que realizar estos estudios de sangre y estos estudios de imagen. Y dentro de los estudios de imagen está el ultrasonido de hígado y vía biliar, que debe ser realizado en la medida de las posibilidades por personal entrenado, radiólogos especialistas. Muy bien, doctor. Ya estamos captando muy bien toda la relación que tiene el padecimiento de alguna enfermedad, el estilo de vida y qué es lo que podemos hacer incluso para prevenirlo. Pero aquí, en la parte de los tratamientos, y mi pregunta es muy directa, ¿el hígado graso se cura? Wow, qué buena pregunta. Bueno, afortunadamente en nuestro país existen clínicas como la nuestra que permiten hacer un abordaje integral desde la detección oportuna, el tratamiento y la rehabilitación. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, el hígado es tan noble que si lo detectas en etapas tempranas puede regresar a un hígado normal. Entre más tarde lo detectes, entre más duro, entre más fibrosis se tenga, es más difícil revertirlo a un hígado sano.
En etapas tempranas de fibrosis e inflamación y acumulación de grasa, el caminito hacia atrás puede ser más rápido y mejor, más pronto y más probable sobre todo si se detecta a tiempo. Entre más el caminito esté avanzado y ya esté el camino empedrado, con mucha dureza, ya es más difícil, por no decir médicamente imposible. Estos pacientes con cirrosis ya se consideran a trasplante. La pregunta aquí sería, ¿algún método aparte del ultrasonido me permite saber si yo tengo solamente grasa o ya tengo algún grado de dureza sin que me hagan biopsia? ¿Por qué? Porque eso implica cirugía, costos, etcétera. Sí existe. En México ya contamos con la tecnología para poder definir qué tan duro se encuentra ya el hígado y qué tanta grasa puede ya tener de exceso el hígado. Quizá una de las preguntas que podríamos hacer ¿es normal tener grasa en el hígado? Y la respuesta es sí. ¿Cuánto es lo que hay que tener de grasa en el hígado? Menos del 3%. ¿Cuándo se considera entonces que ya se tiene hígado graso en forma patológica? Más del 5%. Ahora, ¿hay algún método que pueda detectar ese nivel de precisión? Pues sí, la resonancia magnética, la elastografía por resonancia magnética. Sin embargo, este es un método que no se utiliza en forma rutinaria, tanto por los costos y por el procedimiento en sí, que no es tan práctico en algunos centros. Y lo que se utiliza más entonces es ultrasonido para definir qué nivel de grasa tienes y la elastografía para definir qué tan duro, qué tan rígido está ese hígado, porque entre más duro está, quiere decir que ya está yendo hacia la cirrosis, una etapa totalmente irreversible. Excelente, doctor. Pues muy importante es todo esto que nos dice, porque la verdad es que es fundamental gozar de una buena calidad de vida, y la verdad es que nuestros órganos, como nuestro hígado, como dice el doctor Martínez, es un órgano muy noble, que nos aguanta mucho, que nos aguanta todos a veces nuestros malos hábitos, pero que sin embargo, si lo cuidamos y si pensamos que tenemos algún factor de riesgo de los que nos ha comentado el doctor, estamos a tiempo de atenderlo y de sanarlo, de cuidar la función hepática. Doctor, finalmente le quiero preguntar algo que comentábamos desde un principio al empezar la entrevista, sobre algunos estudios que se están realizando actualmente en este contexto de la pandemia por COVID, por coronavirus, y es esta relación que ha habido de personas contagiadas de COVID, incluso que han fallecido y que tenían justamente la presencia de hígado graso. Me parece que este hallazgo es muy importante, que aunque todavía no es contundente, sí nos va a los médicos, sobre todo, les va a dar algunos visos de esta relación que existe entre el hígado graso y a lo mejor mayor incidencia de COVID. Platíquenos, por favor, de esos estudios que están haciendo, doctor. Sí, claro. Bueno, como ya lo comentaste, en medicina lo que manda es el nivel de evidencia científica, ¿no? Hay diseños especiales de investigación que te permiten realizar conjeturas con mucho mayor solidez que, por ejemplo, los reportes de caso, los estudios retrospectivos, los estudios transversales, ¿no? Que tienen un nivel de evidencia aceptable, pero los que te permiten hacer un nivel de evidencia mucho más fuerte, por ejemplo, es los ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo. En el caso particular que mencionas, se han hecho revisiones de expedientes, de muchísimos expedientes. Hablo de que estos estudios, la mayoría han sido en China, a propósito de esta pandemia, en donde de forma retrospectiva, analizando varios datos de laboratorio e imagen, pudieron determinar que aquellos pacientes que tenían hígado graso y alteraciones en la función hepática tenían mayor probabilidades de que al adquirir COVID, al adquirir el virus de COVID, desarrollaran la infección y la enfermedad. Y más aún, determinaron que aquellos pacientes que incluso ya tenían un grado avanzado de fibrosis o cirrosis podrían incluso multiplicar sus posibilidades de desenlaces fatales, o sea, aumentaba la mortalidad. Y precisamente los estudios que están en curso están tratando de disecar bien
qué es la causa para determinar si existe como tal algún riesgo importante de asociación con predicción absoluta, porque todo esto son estimaciones de asociaciones. Recordar que en medicina una asociación no es igual que causalidad, sino simplemente habla de mayor probabilidad. En resumen y en concreto, se ha visto que estos pacientes que tienen hígado graso tienen mayor probabilidad de que al infectarse de este virus desarrollen la enfermedad más agresivamente, y que aquellos pacientes que ya tienen un grado de afección más avanzada, fibrosis avanzada, las complicaciones fatales son más probables, es decir, aumenta la mortalidad. Correcto, doctor. Pues muy interesante, y por supuesto que nosotros en Plenilunia estaremos ahondando más acerca del tema, porque me parece que es un tema de salud fundamental, justamente de todo lo que está surgiendo actualmente con la epidemia por el virus, el conocido SARS-CoV-2, el causante justamente de la enfermedad de COVID-19. Doctor Martínez, estamos terminando la entrevista. ¿Algo más que nos quiera agregar, algún mensaje que le quiera dar a nuestros lectores al respecto de la salud hepática? Sí, por favor, muchísimas gracias. Recordar que actualmente y desde hace muchísimo tiempo la mejor medicina es la preventiva. El tratamiento hacia esta enfermedad en etapas casi globales requiere medidas muy fáciles de aplicar y a la mano de todo mundo. Actualmente, un esfuerzo que está haciendo la Asociación Mexicana de Gastroenterología es brindar estas herramientas al público a través de un programa que se llama Reto 2020 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Si ustedes entran a la página www.gastro.org.mx y van a ver lo del Reto 2020, ahí van a encontrar la dieta que se aconseja para el hígado graso, el tipo de actividad física que se aconseja para hígado graso, y algo muy importante, y ojalá pues no sea la primera y última vez que podamos platicar, pero este tema puede dar mucho de qué hablar, porque también se ha visto que ciertos factores como el estrés, la alimentación, etcétera, etcétera, pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Y también aquí se incluye la cuestión de ejercicios de relajación. Ejercicios, meneo, dieta principal, la dieta Mexiterran, y para el control de estrés, el no estrés. Todo esto disponible libre al alcance de todos a través del Reto 2020 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Por favor, cuiden su hígado, pónganse en las manos de especialista y con mucho gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Martínez, pues muchas gracias en verdad por todos los conceptos, por todas las recomendaciones que nos dio acerca de la salud hepática, y por supuesto, amigos, amigas de Plenilunia, si ustedes quieren los datos del doctor, así como de la asociación, con mucho gusto se los proporcionaremos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y sus minutos en Plenilunia. Gracias y hasta la próxima.